Permítame para compartir la pantalla. Mira la pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a nosotros nos corresponde hablarles sobre el síndrome de ansiedad generalizada. No sé si me escuchan todos. Todos ¿Pueden te estamos decir? escuchando muy bien. Sí, bueno, gracias. Bueno, entonces empecemos con lo que es en sí ansiedad generalizada. Es la presencia de tensión o preocupación excesiva de manera persistente. Esta es la clave, la palabra clave, que es de manera persistente, preocupación excesiva de manera persistente. ¿Ante qué? Ante la ausencia de un trastorno orgánico, psiquiátrico, y también ante la ausencia del consumo de sustancias que expliquen las manifestaciones. Ahora, esta es la clasificación de la ansiedad, no de la ansiedad generalizada, sino de la ansiedad, puesto que la ansiedad generalizada se incluye dentro de la ansiedad. Entonces, los trastornos de la ansiedad pueden ser primarios y pueden ser secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Aquellos que no tienen una causa subyacente. Y precisamente dentro de los trastornos de ansiedad primaria se encuentra el trastorno de ansiedad generalizado. También se encuentran algunas fobias, como las que, agorafobia, por ejemplo, la que acaba de mencionar Linda. Ahora, los secundarios son secundarios a algo. Por ejemplo, secundarios al consumo de sustancias. No sé si ustedes recuerdan una de las historias anteriores en las que la paciente manifestaba signos, síntomas de ansiedad, pero estos eran parte del síndrome de abstinencia. Entonces, ¿debido a qué? Debido a la abstinencia, pues, del consumo de ciertas sustancias. Entonces, en este caso, se trata de una ansiedad secundaria. Otro ejemplo de ansiedad secundaria puede ser la ansiedad que sienten las personas que están teniendo un infarto, por ejemplo. Es normal que la persona esté ansiosa porque siente que se va a morir. Eso. Ahora, las características clásicas de los trastornos de ansiedad comprenden una combinación de síntomas físicos y psicológicos. Los físicos como por ejemplo, taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, por ejemplo, psicológicos, por ejemplo, el miedo, sensación de que va a suceder algo. Hay diversos factores biológicos, psicológicos y ambientales que contribuyen al desarrollo de la ansiedad patológica, que se asocian a una vulnerabilidad individual. Ahora, este es el enfoque actual, porque anteriormente lo que se consideraba es que la ansiedad básicamente era el resultado del estrés, de una situación de estrés. Y dependiendo de la intensidad de ese estrés, pues así se manifestaba la intensidad de la ansiedad. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que eso no explica, por ejemplo, el hecho de que, digamos que un grupo de personas son sometidas a un mismo estrés. ¿Qué es lo que sucede? Las personas no reaccionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay diversos factores que influyen, factores biológicos, psicológicos, ambientales, y la misma vulnerabilidad individual. Eso. Ahora, clasificación de los síntomas. Se clasifican en 3 grupos. Por ejemplo, tensión muscular, por mencionar algunos, están temblores, están dolores, torsiones musculares,
En cuanto a la hiperactividad autonómica, podemos mencionar taquicardia, disnea, dificultad para conciliar el sueño. En cuanto a los síntomas somáticos, están la diaforesis, náusea, diarrea. Estos son algunos, hay muchos, de hecho. Aquí hay otros. Por ejemplo, preocupaciones excesivas, lo más relevante, inquietud o impaciencia, irritabilidad, sensación de ahogo, incapacidad para relajarse, trastornos del sueño. Ahora, áreas cerebrales asociadas. Por ejemplo, hasta la amígdala. Que la amígdala es básicamente la que se encarga de regular la respuesta del sistema nervioso autónomo en ayuda o en asociación, mejor dicho, con otras estructuras, como por ejemplo el locus coeruleus, que esta es la que se encarga de aumentar la liberación de noradrenalina, y al aumentar la liberación de noradrenalina se produce aumento de la presión arterial, se produce taquicardia, sudoración y otras manifestaciones que estos síntomas, mejor dicho, son los que caracterizan la ansiedad. Ahora, neuroquímica asociada. Bueno, hay varios neurotransmisores que están asociados en la génesis de la ansiedad. Por ejemplo, la noradrenalina, que le acabo de mencionar hace poco, la adrenalina, el GABA y la serotonina. Bueno, la noradrenalina y la adrenalina son neurotransmisores, ¿cuál es la palabra? Estimulantes. En cambio, la GABA y serotonina son inhibidores. Y precisamente los medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad van dirigidos contra los receptores de estos neurotransmisores. Por ejemplo, podemos mencionar las diazepinas, por ejemplo, que actúan sobre los receptores de GABA, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que se utilizan para tratar de forma crónica la ansiedad. Las benzodiazepinas se utilizan en tratamiento de forma aguda, y hay otros medicamentos también, que de una u otra manera actúan sobre los receptores de estos neurotransmisores. Ahora, los criterios diagnósticos. Ansiedad o preocupación excesiva la mayor parte del tiempo, durante al menos 6 meses. Ansiedad o preocupación asociada a al menos 3 síntomas siguientes, como inquietud o sentirse como un cuerda de violín, se cansa o fatiga con facilidad, dificultad para concentrarse, o sea, tener una mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, trastornos en el sueño. Y el cuadro no se debe a otro trastorno orgánico, psiquiátrico o al consumo de sustancias. La ansiedad interfiere con el funcionamiento y la ansiedad interfiere con el funcionamiento de la persona. Bueno, esto es todo. Espero que les haya quedado claro. Gracias. Muy bien. Olga, Mario, Bianca y Solange, ¿qué piensan entonces del diagnóstico? Joaquín, ¿cumple criterios para el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, doctor, yo creo que sí cumple criterios para tener ansiedad generalizada, porque el cuadro de él, de hecho, es mayor a 6 meses, que es el tiempo límite, ¿verdad?, para considerarlo. Presenta inquietud, irritabilidad y trastornos del sueño, así que sí cumple con 3 de los síntomas según este criterio. Y el trastorno, pues, el cuadro no se debe a otra enfermedad orgánica o a consumo de sustancias, así que desde mi punto de vista, él sí cabe dentro de este diagnóstico. Ok, muy bien. Vamos a diferenciar el síndrome general de ansiedad
del trastorno de ansiedad generalizada. El paciente sí cumple los criterios del síndrome general de ansiedad, que ya lo describen. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, uno de los principales síntomas que el paciente debe de tener es la preocupación excesiva la mayor parte del tiempo. El paciente con ansiedad generalizada se preocupa por todo o se preocupa por nada. Preocupaciones de índole económico, de índole social, de índole político, preocupado por la salud propia o salud de los familiares, preocupado por la falta de trabajo o preocupado por las finanzas, preocupado porque tiene que pagar la casa o preocupado porque no tiene cómo pagar la casa, cómo va a comprar. Joaquín, en la película, muestra estas preocupaciones. Al parecer no, doctor. Sí, al parecer, Sí. Joaquín Ujú. está encerrado en ese cuarto y a él no le interesa si hay comida, si se paga la luz, si se paga los servicios básicos, de que si hay trabajo. De hecho, a él no le preocupa, tiene varios tiempos, varios meses o varios años de trabajar y él no se preocupa de la falta de trabajo. Él no se preocupa de lo que hay allá afuera hasta que viene Mara y comienza a interesarse a través de las rendijas de la cortina del cuarto de él, se empieza a interesar de lo que hay allá afuera. A él no le preocupa nada. Sí tiene un síndrome general de ansiedad, que es el que ustedes han ido describiendo en todas las historias clínicas, pero desde mi punto de vista no cumple uno de los principales criterios del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y cuál es uno de los principales criterios? La preocupación excesiva la mayor parte del tiempo. Y las preocupaciones excesivas, el paciente con ansiedad generalizada se preocupa por todo y se preocupa por nada. Del problema más chiquito hace un gran problema. Entonces, cuando yo explico este tema en quinto año, yo les explico a los muchachos que el paciente con un trastorno de ansiedad generalizada tiene una enfermedad crónica de ansiedad. Es crónico, como bien lo mencionan. Disfuncional, sí, pero que en un estudiante de medicina, en tiempos de vacaciones, estos niveles de ansiedad disminuyen notablemente, porque no tienen ninguna preocupación. Cuando comienzan clases y se están aproximando los días de presentación de historias clínicas o los días de presentación de examen, esta ansiedad se incrementa, se eleva, porque comienza a pensar de que no ha estudiado lo suficiente, comienza a pensar que le va a ir mal en la presentación de historia, que le va a ir mal en la terna, que le va a ir mal presentando el caso, que le va a ir mal haciendo el examen. Entonces, es uno de los principales síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación excesiva. Esta revisión, como se los digo, solamente de forma didáctica. Ustedes en este momento, en cuarto año, les corresponde solamente poder identificar síndrome de ansiedad, síndrome depresivo, síndrome psicótico, síndrome de agitación, síndrome confusional agudo y síndrome de dependencia. Es lo único que les corresponde. El plus que estamos viendo en estas últimas semanas es, por ejemplo, identificar algunos rasgos de personalidad en los pacientes, que ya tuvimos la oportunidad de poder diagnosticar rasgos de personalidad disocial en una de las historias clínicas y rasgos de personalidad límite en la misma historia clínica que revisamos. Ese es el plus. Y esto que están revisando, que agorafobia, que fobia social, que trastorno de ansiedad generalizada, pues es un entrenamiento para que cuando lleven clases de quinto año, específicamente en la clase de psiquiatría, ya más o menos tengan de alguna forma conocimientos previos sobre lo que van a hacer. Digamos, la presentación de este grupo es prácticamente
la marcha diagnóstica del síndrome de ansiedad generalizada. Porque tienen diagnóstico neuroquímico, tienen diagnóstico neurobiológico o estructural, anatomía, y tienen los criterios diagnósticos. Prácticamente lo que hicieron ustedes en trastorno de ansiedad generalizada fue la marcha diagnóstica para defender un diagnóstico en 5º año, y está muy bien. Igual, el grupo de Linda también habló sobre lo que es la fobia social, descartan la fobia social y consideran que el paciente tiene agorafobia. No sé si se les quedó claro, Mario. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Como aproximación, bastante bien. De verdad, les felicito el grupo de Linda, porque pudieron dar con la agorafobia, y a ustedes por hacer esa marcha diagnóstica de trastorno de ansiedad generalizada. ¿Quién sigue por ahí? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Manoli, Elisa, Carlos, Nadia. Ok. Voy, ya comparto. Solo que... Si comparto la pantalla en general, luego puedo cambiar y siempre van a ver todo, o tengo que escoger uno en específico. Tiene que escoger uno en específico. La presentación, si es lo que trae. Carlos, puedes probar si puedes compartir, que no me aparece la opción de compartirlo, fíjate. ¿Están viendo? Sí. Bueno, nadie. Bien, a nosotros nos tocó el trastorno de personalidad evitativo, que se caracteriza por baja autoestima, abstinencia conductual, emocional y cognitiva de la interacción social, timidez, sentimiento de incompetencia, temor a la crítica y temor al rechazo. Este trastorno de personalidad afecta por igual a hombres y mujeres, quienes tienen mayor riesgo de depresión y fobia social generalizada. Y las características clínicas del trastorno de personalidad por evitación son las siguientes. Decimos que se puede considerar que una persona presenta por lo menos 4 de estas características, padece un trastorno de la personalidad por evitación. La primera es que se anticipa y preocupa porque lo rechacen o critiquen en situaciones sociales. Tiene pocos amigos, a pesar de que desea tenerlos, no está dispuesto a involucrarse con las personas, a menos que esté seguro de que les va a agradar. Evita actividades sociales o profesionales que comprenden un contacto interpersonal significativo. Inhibe el desarrollo de relaciones íntimas, a pesar de que las desea, por el temor a parecer tonto, a ser ridículo o sentirse avergonzado. Posee poco valor personal porque perciben en sí falta de aptitudes sociales y de cualidades de atractivo personal. Por lo general se niega a participar en situaciones o actividades nuevas por el temor de sentirse avergonzado. Las conductas típicas de ese trastorno son las siguientes. El paciente reduce su rango de actividades para evitar los estímulos molestos. Asiste solo a una cantidad limitada de tiendas y restaurantes para evitar el contacto, el encuentro con personas o situaciones extrañas. Suelen negarse a utilizar autobuses o trenes, aunque otros individuos no duden de su seguridad. Y bueno, nosotros llegamos a la conclusión que hay muchas de estas características que el personaje de la película tenía. Entonces sí nos mantenemos firmes con que él padece el trastorno de personalidad evitativo, o si no, al menos tiene rasgos de él. Correcto. ¿Qué dicen los demás compañeros? Sí, yo igual pienso que él tiene rasgos de esa personalidad.
Sí, bueno, ya tenemos como dos diagnósticos, ¿verdad? Tenemos la depresión, tenemos la agorafobia y tenemos el trastorno evitativo de la personalidad. Yo también estoy de acuerdo, el trastorno evitativo de la personalidad. A él le da, y eso me hace también pensar de la posibilidad de que este paciente en algún momento también podría tener como un diagnóstico secundario una fobia social. Algunos, algunos profesionales de la psiquiatría y psicología mencionan que el trastorno evitativo de la personalidad es como el grado máximo de fobia social que un individuo pueda tener. Lastimosamente, el trastorno evitativo de la personalidad pasa desapercibido por la mayor parte de la población. ¿En qué sentido? Como la personalidad es algo que se va formando desde la niñez, entonces la gente mira como normal que José Luis sea callado, sea tímido, sea apartado, porque desde adolescente probablemente mostraba esas características. Le daba pena saludar, le daba pena andar en reuniones, le daba pena salir. Entonces, esto es algo normal. Entonces la gente no le busca ayuda porque no, es que él es así, o es que el abuelo así era de tímido, o el tío o el papá igual así de tímido. Si yo tuve que enamorarlo, dicen las mamás a veces, a mi esposo para que me hiciera caso. Entonces, muchas veces estos pacientes con trastorno evitativo de la personalidad, lamentablemente, no tienen la posibilidad de recibir ayuda porque lo ven como normal, como parte del día a día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas del trastorno de personalidad evitativa o algún comentario que tengan los demás, igual de la agorafobia? Doctor, algo que me pareció muy curioso y relacionado con esto es la principal característica, la forma en que él evita tener contacto con el exterior y otras personas, aunque él sabía que podía tener contacto porque incluso lo tenía con sus familiares. Y la forma de esto fue aislarse y estar encerrado por meses. Entonces, eso sí lo caracteriza bastante al paciente que vimos con ese Correcto. trastorno. Correcto. Ustedes van a tener la oportunidad de ver en quinto año el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno evitativo de la personalidad. El esquizoide, al esquizoide no le interesa interactuar con los demás. Le vale si lo saludan o no le saluda, le vale si lo quieren invitar a una fiesta o no, le vale si se ríen de él, no les pone atención. El trastorno esquizoide de la personalidad. Muchos de nosotros para estudiar medicina tenemos rasgos esquizoides, porque muchos de nosotros vamos a pasar navidades en los hospitales, vamos a pasar eh, cumpleaños de nuestros seres queridos, días de la madre en los hospitales, mientras que las demás personas van a andar celebrando. Necesitamos esos rasgos esquizoides. La personalidad evitativa tiene el deseo de salir, tiene el deseo de interactuar, tiene el deseo de hacer cosas allá afuera, pero teme. ¿A qué le teme? A la crítica, al rechazo, a las burlas, a las sátiras, a los comentarios de las demás personas. Entonces él se va aislando, ¿verdad? Y si me pongo, y si tartamudeo, y si se ríen de mí porque hago ruido cuando como, o si de repente me da pena que me vaya a encontrar en el baño, o saludar cuando llego a alguna tienda, o que me queden viendo todas las personas cuando me subo a un bus o a un taxi. Entonces, eso es el grado de funcionalidad que pueda vivir el paciente con personalidad evitativa. Este muchacho probablemente también tiene parte de personalidad evitativa, como bien lo dice, eh, ya sea como personalidad o como rasgos. Solo faltaría entonces en este momento la participación del grupo de Carla y de Ober y de Ame y nuevamente el grupo de Girón. Les voy a enviar de nuevo la invitación.